Bukele no es un socio fiable, y eso ya todo el mundo lo sabe. Bukele un día está contigo y al día siguiente te mete una puñalada por detrás y si no, que lo hable Neto Mason, pues, y no sé si se acuerdan de cómo era la campaña de Neto Mason para la alcaldía, era, ¿verdad? Se daba codos con Bukele, se codeaban, así salían las fotos. Eso se reunían. De repente le metió la puñalada por detrás. Y así es lo que está pasando en este momento, en ese pleito ridículo que tiene el otro Mason, que es de Bukele, ¿cómo se llama? Alejandro Mason, con el Broso Sanabria, andando en la madre. Ahora, un partido político, mientras está todo bien, no tiene problemas. ¿Cuándo empezaron los problemas de Arena, por ejemplo, con los que fueron Gana después y todo eso? Cuando Arena perdió las elecciones. Cuando comienzan los problemas del frente, cuando pierde las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que va bajando. Y eso ellos lo saben. Entonces, según tenemos conocimiento, están purgando, por ejemplo, a Durán, el que es alcalde de San Salvador. Bukele está tal vez reculando, si lo va a hacer o no, ya lo vamos a ver en las próximas 2 semanas. Pero se van a quedar con la boca abierta muchos de los seguidores de Bukele si es que no se reelige por las presiones económicas también. Y si se reelige, nos va a servir esto para una consolidación de lo que siempre supimos, que era un dictador. Pasamos a un segundo tema. Hablemos de seguridad. El día de ayer se aprueba la extensión 14ª del régimen de excepción. ¿Y qué te parece el trabajo que están haciendo las instituciones estatales en este marco del régimen? Sí que está más amplia la respuesta también, ¿verdad? O sea, estamos contentos con que haya menos mareros en las calles. Sí, todos estamos contentos con eso, pero, y no se puede dejar de decir el pero. Si a la respuesta le quitas el pero, estás tergiversando la respuesta. Pero hay un montón de personas inocentes. A mí sí me llama la atención, hoy lo vi en Twitter, en una cuenta. Todos los mareros están gordos. Y los que tienen el régimen de excepción sí parecen judíos en campo de concentración nazi. ¿En serio? ¿Qué está pasando, pues? ¿Qué está pasando? O sea, realmente el montón de mareros, por lo menos esos que andan llevando como que son de circo, porque son mareros viejos. No, los mareros viejos son los tatuados. Los mareros nuevos no se tatúan. Todo el mundo lo sabe en criminología. Entonces andan viendo ahí a los tatuados y esos ya, muchos de esos ya no eran ni mareros, ya se habían metido en alguna iglesia evangélica o lo que sea. O iglesia católica, cualquier cosa. No. La gente inocente que tiene empresa, la gente que solo tiene cara de ser gente joven y por eso se lo llevaron preso. La gente que tiene, como decía Lorena Peña, cara de pobre y por eso se la llevaron presa. La gente que no tiene quien hable por ellos. El otro día venía aquí llorando un señor al que yo aprecio mucho, don Oscar. Don Oscar lo he puesto de ejemplo un montón de veces porque me quiebra el alma. La hijita de él tenía 17 años cuando se la llevaron presa. ¿Por qué? Porque alguien hizo una llamada anónima. Esa es la gran noticia criminis que tiene el gobierno de esta pobre niña. Que alguien hizo una llamada anónima. ¿Sabes cuándo pasó esto por primera vez? Para que lo sepa la gente. En la época del terror, en la Revolución Francesa. A toda la gente le cortaban la cabeza. A toda la gente le cortaban la cabeza. Robespierre, el incorruptible, el último que le cortaron la cabeza fue a Robespierre. Así es. Y bastaba una llamada anónima. Cualquiera que te tuviera envidia, que cómo se llama, que le caías mal, porque te vestías bien, porque tu familia es buena onda, ¿verdad? Aló, allí yo supe que Juan Pérez era marero, ¡fam! Y cómo, se lo llevan y parte sin novedad. ¿Cuántos de esos no han muerto? No estamos hablando por los mareros, que también merecen tener un juicio legítimo, por supuesto que sí. La policía tenía, ojo con esto,
la policía tenía una base de datos de los mareros. Esa base de datos se fue con la primera y segunda extensión del juicio, de la cosa esta de régimen de excepción que tienen. Pero vamos por un año, segundo mes, o sea, 14. 14ª extensión. 14 meses. ¿Y hasta cuándo? Pues? Mataron a alguien. Y uno dice, sí, qué terrible. Pero entonces quiere decir que cada vez que maten a alguien, porque el señor Bukele nos ha mentido diciendo que hay un año sin muertes. Ya cumplió su meta de un año, otra vez vuelve a haber muertos. No, eso es falso. Eso es falso. Yo fui director de medicina legal y todavía tengo conocimiento de lo que pasa ahí. Le tienen un miedo a lo que dice el empleado de Casa Presidencial que está en la Corte Suprema de Justicia, que es el que manda en medicina legal. Medicina legal no volvió a hablar de muertos, nunca más. Nunca más. O sea, la realidad es que cuando yo fui director de medicina legal, a mí me honra recordar que en el 2015, que yo fui, lo puedes ir a buscar, ahí terminé de ser director de medicina legal. Medicina legal, después de la Fuerza Armada en ese momento, era la institución con mayor prestigio en El Salvador para la población. Encuestas, muchas. Ahora, ni cuentan a medicina legal porque ya no dijo nada. Ya no dijo nada. ¿Sabes que han cambiado la forma de contar a los muertos? Antes cualquiera que moría en un enfrentamiento armado por bala era un muerto, no asesinato, pero sí homicidio, que quiere decir muerte de un ser humano, sea legítimo o ilegítimo. Mr. Bukele lo cambió. Todos los que mate la policía ya no son muertos violentos. ¿Y qué son, pues? Dormidos, como dijo Ruth López el otro día. No, hombre, son muertos. ¿Será legítimo? Eso es algo que hay que discutir, pero son muertos. Entonces no es cierto que no haya muertos en El Salvador. De hecho, eso le hacía referencia a Cristian Guevara, diputado de Nuevas Ideas. Le preguntaban precisamente sobre esa estadística y él decía que a él no le importa contar a los pandilleros muertos porque la gente honrada de El Salvador no debe mezclarse con ese tipo de muertos. Sí, qué fácil resulta para un ignorante como el señor Guevara decir eso. ¿Y quién cuenta quiénes son los honrados? ¿Y quién cuenta quiénes son los ¿cómo se llama? Los pandilleros. Lo que dice la policía. Si la policía es la que está metiendo presas a un montón de personas inocentes. ¿Sabes que ahorita están ocupando, ¿cómo se llama? Esas cosas que sirven para saber si alguien dice la verdad. No son sueros de la verdad, sino que están polígrafos. Si el polígrafo no está aprobado en ninguna parte del mundo, la mitad de las personas están nerviosos y pueden salir mal en un polígrafo, aunque no lo sea. Y los sociópatas, si esta gente tuviera algún conocimiento científico. Pero ¿cómo le puedes pedir conocimiento científico al que nunca ha visitado las aulas universitarias? O sea, los sociópatas, los malos, salen bien en los polígrafos porque no se inmutan. ¿Y quiénes son los sociópatas? Los verdaderos mareros. O sea que van a dejar libres a los que salgan bien, que son los mareros, y van a dejar presos a los que se pongan nerviosos, que son la gente inocente. Esto es dramático. Esta no es la forma de combatir esta cuestión. La vamos a tener toda la vida. ¿A cuenta de qué? Vamos a ver si alguno de ellos, yo realmente está preso. Yo realmente quiero hacer una denuncia. Sabemos de un montón de personas que son culpables y que siguen bien porque están, ¿cómo se llama?, con la policía o quién sabe con quién. Y personas que están mal porque no tienen quien vele por ellos. Es dramático lo que nos está pasando. La Mesa por el Derecho a Defender los Derechos, hace unos 3 días aproximadamente, explicaba que no se debería extender el régimen de excepción porque atenta contra los derechos humanos y atenta contra los defensores de los derechos humanos. Claro. Entonces, ¿vos crees que el régimen es una forma de recuperación de nuestros derechos gracias a la seguridad brindada? ¿O por el contrario, es una pérdida constante de nuestros derechos? No, hombre, es que vuelvo a lo mismo. Es una pérdida de nuestros derechos porque ¿quién te garantiza que la gente que está detenida son mareros? ¿Quién te garantiza que de verdad son culpables? ¿Cuál es la noticia criminis por la que llevan preso a uno de esas personas?
solo porque le cayó mal al guardia que estaba enfrente. Si todos los días se ven, porque ahora la gente graba las cosas. No sabemos de la gente que les quitaron el teléfono, porque seguramente se las quitaron a varios. Pero ¿cuántas veces nos vemos ahí en TikTok o en las otras cosas, en Facebook o en la otra, que de repente viene alguien y dice, te estoy grabando, mira, te voy a llevar preso, yo ya te vi cara de marero, le dice el guardia. ¿Y por qué? Pues porque se pelearon, porque no estaban de acuerdo. Y aunque alguien no esté de acuerdo, te llevan preso. Entonces, realmente estamos en un país sin ley. Para muestra un botón, esos dos colombianos vinieron aquí oyendo los cantos de sirena de Mr. Bukele, creyendo que aquí les iban a dar un gran trabajo, que se iban a hacer millonarios, que iban a pagarles en dólares. A los 2 días estaba preso uno y a la semana estaba preso el otro. Y después lo sacó un señor de apellido Cruz y el señor Sanabria, según ha dicho el Faro y el diario de hoy. Y hasta que se fueron a Colombia, ya llegaron a Colombia y dijeron, no, no es cierto, todo es mentira, no volvemos a ir a ese país nunca más. Ahí tenés toda la evolución de cómo salieron, dijeron cosas y al final llegan a Colombia y ahí cuentan la verdad. ¿Y dónde está toda la corrupción alrededor de esto? Explícame por qué los grandes mareros, como el señor Kroc o el otro que se llamaba el no sé qué de Hollywood, no siguen el mismo patrón que estos mareritos. Pues yo creo que no podemos olvidar lo que Mr. Magoo quiere que olvidemos. Y eso es que ellos hicieron un pacto con la MS, con la gente más, ¿cómo se dice? Rimbombante de la MS. Esos están en México o en cualquier otro lugar. Aquí tienen a los mareritos, allá están afuera los otros. Esto que ha sido una investigación del Faro, ¿por qué no le dan seguimiento? Si eso no es cierto, pues, pero hay que darle seguimiento. ¿Cuánto de ese seguimiento ha hecho el lacayo que tiene la fiscalía? Nada. ¿Por qué no hizo nada? Muy simple, porque no le interesa. Y ese es el punto. La PNC hasta el 10 de mayo, entre el 1 de enero y el 10 de mayo, registraba 64 homicidios. Ahora habría que actualizarlo. O sea, un 83% menos que los 382 contabilizados en el idéntico periodo del 2022. Al ritmo actual, para este año se cerraría con 180 homicidios, para una tasa de 2.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto según la PNC y la mesa técnica. Ya mencionabas tú que aquí hay datos que no se están tomando en cuenta. Así es. Pero esta estadística nos está hablando de un acierto de las instituciones, es decir, tenemos aquí el ejemplo claro, o hay aún más datos debajo de la mesa que no se nos están presentando. No lo sé, nadie lo sabe. Es que ese es el problema, te vuelvo a mi abuelita. No solo hay que ser bueno, hay que parecer bueno. ¿Por qué pericas todo lo tienen oculto? Anda a hacer la broma, anda a medicina legal y pedí datos de medicina legal, a ver si te lo dan. A todo de reserva. ¿Y por qué si yo estoy haciendo las cosas bien voy a pedir reserva? Pues yo pido reserva cuando no estoy diciendo la verdad. Eso es lo que están diciendo esta gente. Si todo está bien, ¿por qué están pidiendo reserva? Por seguridad. ¿Seguridad de quién? Si son datos crudos y rudos sobre el número de muertes. ¿Cuál es la forma técnica como cuentan las estadísticas? Lo que te estoy diciendo es cierto. Ya no cuentan los muertos en cómo sea un enfrentamiento con la Fuerza Armada o con la policía. Y todos esos son mareros. A lo mejor no lo sabemos. Ya no hay autopsias, todas esas autopsias salen no todas, pues no lo podría asegurar, pero buena cantidad de esas autopsias salen con causas indeterminadas. Entonces, realmente uno dice, ¿y si todo lo están haciendo bien, por qué todo es reserva? Anda a cualquier lado, vas a ver que todo es reserva. Entonces, ¿cómo puedes constatar que lo que estás diciendo es la verdad si todo es reserva? Porque aquí es donde vamos a la misma cuestión. Nos vuelven a cambiar las reglas del juego del parchís. Las reglas del juego es, miren, todo lo que se ha muerto por arma de fuego es una muerte violenta. Ahora ya no. ¿Y qué son, pues? Si no son muertes violentas, ¿qué son? Que fue en legítima defensa, dice Mr. Guevara. Sí, pero
¿Y cómo sabe si no hay nada que se lleve a los tribunales? En los tribunales se sacó a los jueces independientes. Se ha puesto a disposición a todos los jueces que hagan alguna ¿cómo se dice?, resolución que no les guste. Los magistrados no son independientes. Los magistrados de Cámara no son independientes. Los jueces ya no son independientes. Entonces, ¿dónde está la moralidad de este gobierno? Es que yo sería el primero en aplaudir los éxitos de un gobierno que fuera honesto y que permitiera que las cosas se pudieran investigar. Si así fuera el caso, yo sería el primero en aplaudirlo. Pero yo veo a un gobierno de gente oscura, que todo lo oculta, que no quiere que haya una relación afable entre las personas que no piensan igual que el gobierno, que persigue a los opositores, que amenaza a toda la gente. Según Reuters, lo puedes buscar, todo esto es cierto. Según Reuters, había 140,000 cuentas falsas que eran afines al señor Bukele. Habían 60 y pico de periódicos digitales y páginas digitales, ¿cómo se llama?, también falsas. Por el amor de Dios, no puedes pretender que una persona o un grupo de personas que juegan así y que te dicen, todo esto es con lo que yo cuento y aquí te vamos a dar un día para que te defendas. Pero todo este arsenal es mío y esto es tuyo. Esa no es una lucha por iguales. No puedes hablar de democracia delante de eso. La gente quiere. Si la gente no oye nada, si solo ustedes son el único medio, con otros dos, el de Villagrán y otro por ahí, que se atreven a invitar a personas que no estén de acuerdo con el gobierno. La inmensa mayoría de personas de los medios de comunicación, todas son noticias de propaganda del gobierno. Eso no puede ser democracia. Eso no es democracia. Y entonces, ¿y cómo se come la democracia? La democracia se come cuando uno necesita que un juez independiente te evite que te metan a la cárcel por algo que no hiciste. Entonces la gente que ha ido a buscar un juez independiente se ha dado cuenta que no existe. La democracia se come cuando tú te puedes quejar de que la comida pues, se puso más cara. Es que por Ucrania y por Rusia. Mentira. Centroamérica tiene muchas mejores condiciones de vida. El último país en crecimiento económico, ¿cuál es? El día de ayer se presentó un informe en la Universidad Francisco Gavidia en el que se hablaba de un gran porcentaje de salvadoreños que han disminuido un tiempo de comida o las raciones de comida por tiempo. ¿Estamos frente a un panorama desalentador en el ámbito económico familiar? Por supuesto, pero podemos ir más allá. Perdón, podemos ir más allá. Si lo comparas con el resto de Centroamérica, todos están mejor que nosotros. Todos. Honduras, que ha sido un país al que yo quiero muchísimo, pero que ha sido pues siempre un poco a la saga del crecimiento económico de El Salvador, tiene un crecimiento mayor. Nicaragua, que tiene una dictadura clarísima, tiene un crecimiento mayor. No se diga Panamá y Costa Rica. Guatemala tiene un Producto Interno Bruto per cápita altísimo. Los niveles de endeudamiento. Salvador tiene endeudado más del 90%, según las cifras oficiales, de los que nosotros sospechamos que el Producto Interno Bruto, o sea, lo que El Salvador saca, sé yo, 9,000 millones de dólares, ya lo tienen endeudado. Ya tienen más del 100% del Producto Interno Bruto. O sea, ¿por qué? Por las pésimas medidas económicas de este gobierno. Lo que pasa es que la publicidad y la propaganda han sido fuertes. La gente se cree lo que oye en la publicidad y en la propaganda. Te vuelvo a repetir, hay salvadoreños que creen que existe el Surf City. Si en mi tiempo y hasta hace un año se llamaba el Tunco, hombre. Que por cierto es un nombre más bonito que Surf City. ¿Y aquí quién habla inglés? Pues digo, podemos hablar inglés, ese no es el problema. El problema es que la playa se llama el Tunco. Y si no te gusta, el Sunsal. Pero no, ahora se llama Surf City. Y el otro se llama Bitcoin City.
No existe Bitcoin City. Existe un volcán allá en el Golfo de Fonseca que no tiene ni población abajo. Y solo a un ignorante se le habría ocurrido hacer minería volcánica donde en un volcán apagado. Entonces, realmente nada se hace con un estudio. Un día sale el presidente diciendo, por ejemplo, que va a hacer 3 escuelas al día. ¿Eso qué quiere decir? Que ese día ya va a ser 3 escuelas y al día siguiente otras 3, y al día siguiente otras 3, y al día siguiente otras 3. ¿Cuántas ha hecho de esas escuelas? Ni una. Él mintió desde el primer día, sabiendo que no iba a hacer ni una escuela. Entonces tú tenés enfrente, yo soy psiquiatra, tú tenés enfrente a un mitómano, a un mentiroso patológico, que te puede mentir viéndote a la cara y decirte algo que él sabe que no es cierto. Como ahora que ha dicho que ya terminó el bypass ese de los Chorros, o que ya terminó el Hospital Rosales. No es cierto, no lo ha comenzado. No es cierto. Algo va a hacer, porque supongo que algo va a hacer. ¿Qué es lo único que ha hecho este señor? Mega obras ninguna. Y obras de mediana calibre. Un paso a desnivel que lo hizo de la casa de él al lugar donde él dice que trabaja. Esa es la gran mega obra. Él no puede esperarse en el tráfico, así que hizo un paso a desnivel para que él llegue temprano a su trabajo. El puente de la María Chichilco, que ya se les cayó, allá en Oriente. Y otro paso a desnivel de la nada a la nada, camino al aeropuerto, donde nunca hubo tráfico. Si alguna vez pasa al aeropuerto, va a haber un tunelito que sube y baja, y ahí nunca hubo tráfico. Eso es lo que he hecho. Ahora, el Hospital Rosales, quebrado. Seguro Social, quebrado. No, que yo soy médico, yo conozco de eso. Este hospital del Seguro Social, desde la pandemia, no tiene nada, porque además saqueó al Hospital del Seguro Social para reforzar al Rosales ilegalmente. Entonces, lo que tenemos delante es un país quebrado, un país donde la gente no come, un país donde la gente tiene hambre, un país donde se le cierran las fuentes de trabajo. A mí, yo no estoy de acuerdo con que hayan disque ordenado el centro de la ciudad. Claro que me habría encantado que lo ordenaran, permitiéndole a las personas trabajar. Pero lo que hicieron fue quitarle. Yo conozco una persona que trabajaba ahí en el mercado, tenía un puesto informal, se lo cerraron. El hijo salió a la calle a defenderla, lo agarró la policía y se lo llevaron por marero. Estaba peleándose por la mamá y su puesto, se lo llevaron por marero. Y los 2 hermanos menores, al ver eso, se fueron del país y no se ha vuelto a saber de uno de ellos. Eso es tragedia. ¿Y de culpa de quién es? Del gobierno, de nadie más. Todo fue mal hecho. Ese es el problema. Yo de verdad, he sido muy crítico de muchos gobiernos. He aplaudido las cosas que hay que aplaudir. Pero también he sido muy crítico. No van a decir que hasta ahora estoy criticando las cosas. Pero yo no tengo muchas cosas que aplaudir de este gobierno, por no decir que hasta hoy no tengo ninguno. Si Bukele no se reelige, como hemos tenido alguna noticia, entonces nosotros, vamos a aplaudir esa condición. Pero si se reelige, pues seguiremos diciendo lo mismo, ¿verdad? Que no hay nada que aplaudir. Según un dato de la Universidad Francisco Gaviria, y con esto termino, los hogares en pobreza extrema aumentaron con un promedio de 23.000 familias más que en el 2021. ¿Qué debería hacer el Estado ante esta situación económica que se está enfrentando según la encuesta de la Universidad? Bueno, debería hacer lo que no hace, darle importancia a la educación, dejar de estarse publicitando y gastar en propaganda. O sea, esos 117 millones de dólares que ya se va a terminar de echar, porque ya se gastó los primeros 100, ya se va a echar los otros 17 millones, esos 117 millones de dólares, y todo lo que viene después, en vez de estarlo gastando, lo debería de ocupar en educación y en salud. Debería de haber fuentes de empleo, pero no hay fuentes de empleo. Al contrario, ha cerrado una inmensa cantidad de fuentes de empleo, por lo que decíamos hace un rato. ¿Qué pasó con la gente que tenía un puestecito allá en las calles del centro de San Salvador? Se lo cerraron, ¿verdad? ¿Y a dónde le dieron para que abriera el nuevo puesto? Ya no tienen. Es tan poco interés de este señor por la educación que al día de hoy tiene cerrada la mitad de la Universidad Nacional.
¿Quién no dijo el señor que cuando él fuera presidente, él iba a acompañar la marcha de los estudiantes universitarios para llegar a la asamblea y que le subieran el presupuesto? ¿Qué hizo con la educación? Le bajó el presupuesto a la Universidad de El Salvador. Yo te digo que mi abuelo fue rector de esa universidad y consiguió ¿cómo se llama? La autonomía universitaria. Mi abuelo estaría llorando realmente de lo que le pasa a la Universidad de El Salvador, como lloramos los que estamos vivos en este momento sobre el poco interés que este gobierno le da a la salud, a la educación y a la economía de la gente más necesitada. Cuando Bukele entró al país, ¿cómo se llama? La presidencia del país, hasta el día de hoy ha aumentado el índice de pobreza extrema en cerca de 6 puntos.